Buenas noches, profesora. Mi nombre es Arad Said Valdés Hernández. Soy del grupo MT94 y hoy le voy a presentar el video de las configuraciones básicas de amplificadores operacionales. Comenzaré primero con la aplicación del amplificador operacional no inversor. Esa configuración tenemos ya aquí armado el circuito en Proteus, lo cual consiste en una resistencia de 80K, una de 10, para lo cual aplicaremos la fórmula vista en clase, que es el voltaje de entrada es igual a la resistencia final sobre la resistencia de entrada más uno. Y bueno, aplicando la fórmula tenemos 900 milivolts y 100 milivolts, que es lo respectivo a la señal de salida que está conectada al canal B. Si podemos ver adelante aquí en la simulación, podemos ver que efectivamente tenemos que el amplificador cumple con su función, que es que la señal de salida es amplificada en relación a la señal de entrada. Nuestra señal de salida es la punta amarilla y aquí tenemos los casi 900 milivolts. Y bueno, eh, terminando con esto, pasaremos al amplificador con la configuración restadora. Tenemos aquí ya la configuración restadora. También armado el circuito ya con el TL084. Este, su principal fórmula para esto es que el voltaje de salida es igual al voltaje 2 por la resistencia 3 más la resistencia uno sobre la resistencia 4 más la resistencia 2. Esto menos el voltaje uno por la resistencia 3 sobre la resistencia uno. ¿En qué consiste este amplificador? Este amplificador consiste principalmente en que la señal de salida será la diferencia entre las señales de entrada. Como se muestra aquí ya en la simulación del osciloscopio, tenemos la resistencia de salida, que es esta parte azul, en medio de la resistencia en las resistencias de entrada, que serían las de aquí y esta de por acá. Continuamos con el amplificador con la configuración de seguidor. En esa configuración de seguidor tenemos aquí de nuevo armado ya el circuito, ya simulado para no perder tanto tiempo. Eh, Tenemos una resistencia de 1000 megas, una resistencia de 0.1. Este, Aquí se supone que la señal de entrada es igual a la señal de salida y se tiene que mantener la misma forma de onda. Esta es la configuración de los amplificadores más sencilla, ya que literalmente la señal de entrada es la misma señal de salida, o sea, tiene que ser, no tiene que variar, tienen que ser el mismo tipo de onda como se muestra aquí en el osciloscopio, que serían 2.5 volts, sí, es lo mismo de entrada, que serían 2.5 volts. Ahora vamos con la configuración de amplificador inversor. En el amplificador inversor tenemos lo que es una resistencia de 30K, otra de 10K. Estamos alimentando uno con un voltaje de 0.2 volts. De acuerdo a la fórmula vista en clase, tenemos que el voltaje de salida es igual a menos la resistencia final sobre la resistencia uno. En este caso sería 30K sobre 10K por lo que es la entrada de voltaje, que serían los 0.2 volts. Se supone que esta configuración de este amplificador consiste en que la división de las resistencias es la ganancia que obtendríamos
en, en este amplificador. Se supone que la señal de salida estará invertida con la señal de entrada, como está aquí en el osciloscopio. Nuestra señal de entrada es el canal B y nuestra señal de salida es el canal A. Igual aquí tenemos con el cursor ya los datos de cómo está operando la señal de entrada y la señal de salida. Continuamos con el amplificador con la configuración sumador inversor. En esta configuración, principalmente los componentes que estamos utilizando son tres resistencias, tres fuentes de alimentación, bueno, cuatro resistencias y tres fuentes de alimentación. Estamos alimentando también el amplificador operacional TL084. Lo que está haciendo en lo que consiste esta configuración, se supone que la función principal es combinar múltiples señales de entrada, que serían las que están conectadas a los canales del osciloscopio, y generar una señal de salida que es la suma ponderada de las demás señales, o sea, la suma de todas las señales que están aquí va a ser nuestra señal de salida. En este caso, el canal de salida que nosotros tenemos es el canal A, que está conectada a la resistencia de 20K. La fórmula para esto se supone que es el voltaje de salida es igual a la resistencia final sobre la resistencia de entrada, y esto multiplicado por los 4 volts que son los que le estamos suministrando aquí en los voltajes de entrada. En el osciloscopio ya tendríamos como tal la descripción gráfica de lo que estoy explicando. Estas son nuestras señales de entrada, que están en el canal B, en el canal D y en el canal C. Y nuestra señal de salida está en el canal A y podemos ver que está amplificada en 5, 6 volts o 5,95 volts. Continuamos con el- la configuración de amplificador operacional en el estado de derivador. Em, En esta configuración, los componentes que tenemos son básicamente los mismos porque estamos trabajando con el mismo amplificador operacional. Tenemos aquí un generador de señales. Tenemos un capacitor de 1 faradio, una resistencia de 15K y las fuentes de alimentación para el amplificador y el osciloscopio. En la principal función del derivador, se supone que la señal de salida representa la tasa de cambio, que en este caso sería una derivada de la señal de entrada, permitiendo medir la velocidad a la que cambia una señal en función del tiempo. La fórmula vista en clase es la siguiente, que sería el voltaje de salida es igual a la menos resistencia por la capacitancia o la constante del tiempo por la derivada de la señal de entrada con respecto al tiempo. Ya una vez simulado eh, esta configuración del amplificador, tenemos aquí la respectiva señal y vemos cómo el canal de salida está siendo derivado por, por el canal de entrada. Nuestro canal de salida es esta parte de aquí y ella la deriva. Con el cursor aquí vemos los diferentes resultados que nos arroja. Y bueno, pasamos a la configuración del integrador. En el integrador estamos utilizando un voltaje pico pico de 4,2 y tenemos una resistencia de 15K, un capacitor también aquí de 1 faradio. Estamos alimentando nuestro TL084 a +9 y -9. Tenemos también nuestro generador de señales y el osciloscopio. Eh, la principal función de, mm, de esta configuración es que la señal de salida es la integral de la señal de entrada. La fórmula que se utilizó o la que vimos en clase es la siguiente, que es
El voltaje de salida es igual a -1 sobre la constante del tiempo de la integral de la velocidad de entrada de t. Ya simulando el, esta configuración, tenemos aquí nuestra señal de entrada está conectada al canal B y tenemos la señal de salida en el canal A. Entonces, aquí vemos cómo se está integrando y cómo se está integrando, por eso cambia la onda. Y bueno, aquí está. Tenemos un voltaje pico de 2.09 volts. Y bueno, em, vamos con la última configuración, que es el amplificador operacional con la configuración de instrumentación. Este, como se puede observar, es un poquito diferente en comparación a los otros, ya que aquí estamos utilizando tres amplificadores. Em, Se supone que se utilizan varios amplificadores operacionales para crear un amplificador de diferencia que amplifique la diferencia entre dos señales. La señal de salida estará amplificada entre las dos, ahora sí que entre las dos señales, que son las otras dos señales que estamos mandando de cada uno de estos amplificadores operacionales. Cuando lo simulamos, obtenemos eso, o sea, tenemos las dos señales de aquí y la señal de salida que sería esta de aquí. Está conectada al canal C y cumple específicamente con la función que es, pues esa, ¿no? Amplificar la señal entre las dos, o sea, entre estas dos de aquí con esta. Y bueno, por mi parte eso sería todo.